Choo choo choo, yeah. Happy Poppy weekend, oh, choo choo choo, hey. Choo 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 choo. Hola a todos, después de haber hecho el vídeo de Desmintiendo Memorias de una Geisha, que abajo os pondré el link del vídeo para los que no lo hayáis visto, mucha gente no sabía quiénes eran las Oirang y en aquel vídeo pues lo hablé un poco por encima, no comenté todos los aspectos de aquellas mujeres que vivieron en la época feudal japonesa y en este vídeo pues voy a aclarar muchísimas más cosas. Así que comencemos con el vídeo de esta semana que va destinado a las Oirang. Las Oirang no significan en sí prostitutas, sino que significan cortesanas japonesas. Su nombre está compuesto por dos kanjis, el kanji de Hana, que significa flor, y el kanji de Sakigaka, que significa líder. Así que sería como la líder de las flores o la flor más hermosa. Más adelante os explicaré también por qué tienen esos dos kanjis, de por qué es Hana flor y Sakiyama líder, porque estos dos kanjis tienen bastante significado en cómo eran elegidas y este tipo de aspectos. Las Oirang surgen en el periodo Edo entre 1600 y 1868 como parte de una política, la política del gobierno de Tokugawa. En aquella época había una restricción en los burdeles, por lo que hicieron como lo que denominamos aquí como el barrio rojo. Hicieron un barrio donde estaba lleno de burdeles, solo vivían las Oirang. Era denominado el barrio del placer y aparte de eso este barrio estaba tapiado, o sea, ellas no salían al exterior y lo único eran los hombres entraban al interior de estos burdeles. Poco a poco pues fueron teniendo bastante fama y fueron agrandándose poco a poco los burdeles y daban todo tipo de entretenimiento a los hombres y no estaba mal visto por ejemplo que un hombre pasara la noche con una Oirang o fuera infiel a su mujer, porque el servicio de las Oirang no era nada barato y que un hombre se gastara dinero en este tipo de entretenimiento significaba que esta persona tenía un alto poder adquisitivo. Las Oirang, al estar en aquellos círculos, aquellos barrios de placer, estaban aisladas del mundo exterior y con el tiempo pues las costumbres, ellas seguían usando una forma de hablar bastante cortés, destinada pues a los daimyo, a la alta alcurnia japonesa. Por eso ellas se van quedando anticuadas y eso es lo que les fue alejando poco a poco de los clientes, que ellos evolucionaban de una forma y ellas se estancaron completamente y eso es uno de los motivos de que las Oirang acabaran desapareciendo. No eran prostitutas, sino que eran cortesanas y al igual que las geishas eran vendidas de niñas, normalmente eran con 10 años, y eran educadas en los burdeles. Se las solía instruir en el placer sexual, pero aparte del placer sexual a las Oirang se les pedía muchas más cosas. Se les pedía saber de escritura, saber de danza, saber de música, tener una buena conversación y tener un alto nivel intelectual, porque aparte de dar placer sexual, tenían que dar una buena conversación para satisfacer todos los gustos de los hombres. Y aunque su principal misión, por así decirlo, era pues dar placer, había muchos hombres que no la solicitaban solamente por eso, sino la solicitaban porque eran buenas conversadoras, al igual que las geishas, y tenían mucha cultura. Las Oirang era un círculo bastante selectivo, no todas las personas podían ser Oirang, sino que podían serlo solamente aquellas que fueran las mujeres más bellas. Ya cuando los padres venden a las niñas a los burdeles, ya se les hace desde el principio una pequeña selección, solo cogen a las niñas que son más bonitas y si después de haberlas educado y haberlas instruido en los burdeles a la juventud no florecen de la forma que ellos quieren, de ahí el kanji Hana en la palabra Oirang, si no tienen la belleza japonesa determinada para aquella época, se las desterraba del burdel y pasaban a ser prostitutas de la más baja alcurnia, que se llamaban las hashi, que más adelante en otro vídeo, si os interesa, os hablaré de este tipo de prostitutas. Al igual que en las geishas, en las Oirang también hay varios rangos. El primer rango son las tayu, que eran las cortesanas más importantes, que eran las cortesanas de los daimyo. Los daimyo son, si lo comparamos con Europa, son como los reyes. Las seguían las sancha y las umechas, que eran destinadas a los samuráis y a los burgueses,
que estaban ahí. Y después de estos dos rangos, que son los más importantes entre las Oiran, están las Hagikimochi y las Hayamochi, que es el estatus más bajo de las Oiran. Y aparte de estos 4 estatus de las Oiran están las aprendices, que son las Kamuro. Su vestimenta era bastante exagerada, llevaban varias capas de kimonos. Este kimono que llevaban se llamaba Uchikake, que es el que se suele usar actualmente, o lo suelen poner bastantes veces en las bodas. Los obis también eran bastante exagerados, al igual que el kimono. Eran más anchos que los normales, siempre anudados en la parte frontal y con bastante volumen. Su maquillaje también es bastante complejo, al igual que las geishas van pintadas de blanco. El maquillaje que usaban las Oiran era a base de plomo. Se remarcaban con rojo el párpado superior, y en diferencia con las geishas, el maquillaje de los labios, ellas solamente se marcaban el labio inferior. Y en la nuca, que en Japón es bastante importante la nuca, porque ellos la sexualidad les parece muy bonita la parte de la nuca. En vez de tener 2 marcas en forma de V dibujadas en la nuca, tenían siempre 3. Sus peinados son bastante exagerados, siempre tienen mucho volumen y muchos accesorios en el pelo. Actualmente las Oiran no existen, ya no se pueden ver en casi ningún sitio, aunque en algunas prefecturas de Japón siguen recordándolas, hacen desfiles. En Niigata tienen uno, por ejemplo, en abril. La gente del pueblo se ofrece para transformarse en un día por una Oiran, y hay un espectáculo bastante grande, y así promueven esta cultura para que no se pierda la cultura de estas mujeres. Y hace algunos años en Japón pues hicieron una película que se llama Sakuran, que está basada en la vida de las Oiran. Ansu Chiya es la protagonista. Está bastante bien la película, que si queréis saber mucho más de las Oiran, del ámbito de cómo vivían por dentro, cómo eran las casas por dentro y todo este tipo de cosas, os la recomiendo que la veáis, que os va a gustar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis enterado mucho más sobre estas mujeres, que eran bastante interesantes, y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Bye bye.